Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este martes 20 de julio del 2021 estamos una vez más transmitiendo de la Open Radio Quilmes, es 103.5, un nuevo programa del Verbo de Vida. Quienes hoy les bendice el pastor José Luis Vidal de la Casa Apostólica Immanuel. Estamos aquí como cada martes compartiendo un tiempo de palabra y con su presencia, ¿sí? Así que le animamos en esta hora a que nos esté allí sintonizando, escuchando, viendo a través también de las redes sociales, la red social Facebook, de la radio y también personal mío. Y queremos bendecir en este tiempo sus vidas, queremos declarar una palabra que traiga a su vida crecimiento, dirección, que traiga a su vida un nuevo tiempo de relación con Dios. Así que le animamos en este día especial, el Día del Amigo, así que bendecimos a todos aquellos amigos del Facebook, amigos que están allí conectados, que están escuchando la radio. Los bendecimos en este precioso día que nos ha regalado aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Un día agradable, un día soleado, está un poco fresca la mañana, pero seguramente va a ir templándose el clima, así que estamos agradecidos al Señor por el nuevo día que nos ha regalado, un día para poder disfrutarlo, ¿sí? Para poder disfrutar este precioso día que nos da el Señor, como cada mañana son renovadas su misericordia, su bondad, su gracia, ¿sí? Para poder acercarnos a Él. Y no estoy solo, como cada vez que estamos compartiendo, estoy con mi hija Morena, que nos va a estar bendiciendo y saludando en esta mañana. Muy buenos días, los saludo con la paz del Señor Jesucristo y invito a que pase un tiempo con la palabra de Dios y su presencia. Aleluya, ¿sí? Y también tenemos WhatsApp, ¿sí? Los teléfonos al cual usted puede estar enviando su petición, su oración, ¿sí? Para que podamos orar por su necesidad, ¿sí? Ahí le va a estar pasando los teléfonos. El número de la radio es 11 31 49 99 35. Número personal 11 41 67 13 30. A ver, ¿sí? Son dos WhatsApp, el cual usted tiene ahí para poder enviar su petición, su necesidad, para poder orar por su vida, ¿sí? En esta mañana, y saber que Dios va a escuchar la oración del justo, ¿sí? La oración del justo puede mucho. Así que estamos aquí para bendecir su vida, para orar al Padre, para que Dios haga algo en su vida, ¿sí? Y como cada vez que transmitimos, con cada vez que comenzamos, quiero compartir una porción de la palabra de Dios para ir después a desarrollar el tema central en esta mañana, ¿sí? Y la palabra está en el libro de San Juan, capítulo 15, del verso 12 al verso 14, ¿sí? Ahí Morena va a estar leyendo. Escuche lo que dice el Señor con respecto a lo que hoy estamos celebrando acá en Argentina, el Día del Amigo. Este es mi mandamiento, que hoy améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. A ver, sí, acá vemos que el Señor está hablando justamente de la amistad, ¿no? De la amistad que realmente es verdadera, ¿verdad? Por acá el Señor eleva la vara más alto, ¿no? De que tal vez nosotros podamos medir en este día especial, ¿no? Él aclara, ¿no? Que esto es el mayor amor que uno puede tener por sus amigos, que poniendo su propia vida, ¿sí? Tal vez usted me va a decir, yo voy a dar mi vida por aquel, ¿no? O aquella persona que es mi amiga. Mire, el Señor no solamente lo dijo, sino que lo hizo, ¿sí? Él lo hizo. O sea, tenemos que entender que la amistad tiene que ver con ese amor filos, ¿no? Está hablando aquí el Señor, un amor que tiene que ver con el que está caminando conmigo, ¿sí? Un amigo es aquel que está caminando con uno, el que está atendiendo, ¿no? El momento bueno, el momento malo, ahí está el amigo, ¿sí? Ese es el amor al prójimo también. El amor al prójimo tiene que ver con aquel que está cercano, ¿sí? No todos son el prójimo, sino aquel que está cercano a nosotros, que camina junto con nosotros. Ese es, podemos decirle, que podemos llamarle prójimo, pero eleva un poco más el Señor de prójimo, sino amigo, ¿sí? El amigo es aquel que está
constantemente asistiendo o que está atento a la necesidad de uno, ¿sí? Y se activa, ¿no? Para poder suplirla. Entonces en este tiempo es importante entender que no todos son amigos, ¿sí? No todos podemos decirle este es mi amigo. A veces parece que queremos llamar amigos a cualquier persona, ¿no? Amigo es aquel que te conduce, por ejemplo, a Dios. Amigo es aquel que se la juega por vos, que está en un momento de dificultades, momentos alegres, ¿no? Y usted ve allí realmente quién está con uno y quién no está, ¿verdad? Y aquí el Señor, Él habla a sus discípulos, le dice, mire, yo ahora no les voy a hablar como siervos, sino como amigos, ¿sí? Aquel que camina conmigo, aquel que está conmigo, aquel que se la juega conmigo, ¿no? Porque, amado, todos esos 12 discípulos que siguieron al Señor dejaron cosas para seguirle. Todos aquellos que estaban allí escuchando tomaron la decisión de invertir sus vidas en Él. Amado, y Él dice, ¿no? Que este sea el mayor amor que pueda demostrarle a ustedes, dar mi vida por ustedes, ¿no? Y esto es lo que tenemos que entender en esta mañana, ¿no? El amor que sobrepasa todo entendimiento, es amor de Dios, ¿no? Es amor que va a cubrir toda necesidad en nuestra vida. Y qué mejor que estar con Dios en este día especial de amistad, ¿no? Dios llama a un personaje en la Biblia amigo de Él, ¿no? Y ese amigo fue Abraham. El único que usted va a ver y leer en las Escrituras que Dios llama amigo es Abraham. El apóstol Santiago, capítulo 2, verso 23, dice allí el apóstol, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Sí? Amigo de Dios. Isaías, capítulo 41, verso 8, el propio Dios dice, no, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, ¿no? Qué tremendo, ¿no, amado, esta palabra. Usted va a ver que el único que le llama amigo Dios en la Biblia es Abraham, ¿sí? Un hombre que estuvo dispuesto a morir por Dios, ¿sí? Y Jesús dijo esto, no los llamaré amigos si hacen lo que yo les mande, ¿no? Y justamente Abraham hizo lo que Dios le mandó a hacer. Por eso dice que él, a través de lo que hizo, lo que creyó a Dios, le fue contado por justicia, y justicia en la palabra es hacer lo que Dios me manda hacer, ¿no? Entonces, si queremos ser amigos de Dios, tenemos que hacer lo que Él nos manda a hacer, ¿no? Y esto es tremendo, amado. ¿Está dispuesto a morir por sus amigos? ¿Está dispuesto a morir por Dios, por el Señor? Mire, Jesús sí estuvo dispuesto a morir por los suyos. Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros, ¿sí? No solo que lo dijo, sino que lo hizo, ¿sí? Entonces, si queremos ser amigos del Señor, tenemos que hacer lo que Él nos manda a hacer, ¿sí? Un amigo, les voy a repetir, verdadero, no solo te dice que lo es, sino que lo demuestra con hechos, ¿sí? Y Jesús llamó a sus discípulos amigos, luego ellos dieron sus vidas por Él, ¿no? Qué tremendo, amado, porque si la iglesia sí dice de verdad que Jesús es su amigo, la iglesia, ahí estamos hablando de la iglesia universal del Señor, ¿sí? Que dice que Jesús es su amigo, debe estar dispuesto a dar su vida por Él, ¿sí? Así como Él la dio por la iglesia. Amado, el Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de amistad, porque Él dio su vida por nosotros. Él no se negó a sí mismo, Él se entregó, y eso es el verdadero amigo, ¿no? Aquel que da su vida por sus amigos. Amado, tenemos que responderle a Dios en esta mañana, en este tiempo, devolverle nuestro corazón a Él, amigarnos con Él. Tal vez usted esté enemistado con Dios. Este es el momento oportuno de arreglar cuentas con Dios. Este es el momento oportuno para que usted se arrepienta de sus pecados y que se vuelva a Dios con un corazón contrito y humillado. No lo va a despreciar, lo va a recibir y va a traer todo un beneficio a su vida completa, ¿sí? No solamente a usted, sino a su descendencia, como le dijo Dios a Abraham, descendencia de Abraham, mi amigo. Amado, cuando usted es bendecido, toda su descendencia es bendecida. ¿Por qué? Porque usted está dispuesto a hacer lo que Dios le manda a hacer. Vamos a alabarle y a bendecir el nombre del Señor, porque Él es increíble, es poderoso, y no hay nadie como Él para hacer lo imposible que usted cree en esta mañana. Bendecimos en este día.
saludable. Ese se lo tenía ya. A ese se lo tenía. Ajá. Aleluya, Él es increíble, es todopoderoso, ¿sí? Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible, así que en esta mañana vuelque toda su necesidad, su corazón a buscarle a Él, porque Él tiene cuidado de usted, ¿sí? Él sabe su necesidad y quiere suplirla, pero también tiene que haber una intención de nosotros de buscarle a Él, ¿sí? De buscar su presencia, de acercarnos a Él, ¿sí? Aquel que dio su vida por nosotros, ¿sí? Así que le animamos en esta mañana preciosa a que usted esté atento a la palabra que quiero compartirles en esta mañana, ¿sí? Sé que esta radio la escucha mucho pueblo de Dios, la escucha también personas que no van asiduamente a la iglesia, tal vez amas de casa, tal vez en su negocio, en su viaje, está escuchando esta radio a través de la aplicación, que usted pueda escuchar la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención a lo que Dios está hablando, tenemos que prestar atención a lo que el Señor quiere decirnos en este tiempo, ¿sí? Para que usted pueda fortalecerse en la fe del Señor, ¿sí? Y justamente estamos hablando ya hace varios programas con referente a la fe, ¿sí? Y quiero seguir hablando de esto porque es importante
que podemos entender que sin fe es imposible agradar a Dios, y que la fe, no, yo le decía también que no es algo, sino es alguien, y esa fe es Jesucristo, ¿sí? Él es el autor y consumador de la fe, y es el que quiere habitar en su corazón, y es el que quiere finiquitar con usted todo lo que Dios ha propuesto en la eternidad, que usted alcance aquí en la tierra, ¿no? Tal vez usted esté envuelto en problemas, situaciones, en necesidades, ¿sí? Pero, amado, hay algo que tiene que ver con lo que dice la Escritura, ¿sí? Que hemos sido predestinados por Dios para andar en buenas obras, ¿no? ¿Y cuáles son esas buenas obras? Las que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero para poder descubrir ese propósito o ese plan de Dios para nuestra vida, primero tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Tenemos que dejar que Él sea en nuestro corazón el primero, ¿sí? El primero, el alfa y la omega, ¿no? El primero y el final. El que es, el que era, el que ha de venir. Ese tiene que estar activado en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, porque Él es el Señor de señores, ¿sí? Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor Todopoderoso. Vamos a compartir en esta mañana lo que vengo desarrollando desde el martes pasado sobre la vida de un hombre que decidió a los 65 años, le decía el martes pasado, a caminar con Dios, ¿sí? Y caminó 300 años con Dios, ¿no? 300 años con Dios de fidelidad, de entrega, de compromiso con Dios, y amado, y afectó su descendencia. Vamos a escuchar lo que dice, por ejemplo, en Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5, como base escritural en esta mañana. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, no tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A ver, ¿sí? Subraye esta última frase de esta palabra, ¿no? Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios antes de ser traspuesto. Y eso es lo que quiero hablarles en esta preciosa mañana, ¿sí? La fe, aquella fe que es un caminar con Dios, aquella fe que comienza con una confianza en el quien creo, una confianza en aquel que me lleva a la salvación, que es el Señor Jesucristo, pero también me tiene que despertar en mí una fidelidad para con Él. Amado, Enoc tuvo que caminar, entender una vez por todas la confianza en el Señor, ¿sí? Para luego empezar a caminar en fidelidad. No podemos caminar en fidelidad para con Dios si primero no confiamos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, el morir por nuestros pecados, sabiendo que a través de su sangre nos ha redimido de todos nuestros pecados. Entonces tenemos que empezar a entender que la fe comienza con una confianza en Jesucristo, pero también me tiene que llevar a ser fiel a Jesucristo. Por eso le decía al principio de esta transmisión que el verdadero amigo es aquel que se la juega, aquel que es fiel, aquel que está, ¿no? Para estar con la persona, en este caso con el Señor, ¿sí? Y Enoc fue uno de ellos. Enoc fue alguien que entendió esto y empezó a caminar en fidelidad para con Dios, activó su fe en Dios, ¿sí? Su confianza en Dios, y eso lo llevó a desarrollar fidelidad. Usted tiene que desarrollar fidelidad para con Dios. Amado, no podemos decir que amo a Dios, ¿sí? Como dije al principio también, y decir que soy amigo de Dios, porque Jesús dice, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les digo. O sea, tiene que ver con una obediencia también la fe, a hacer lo que Él me está mandando a hacer, ¿sí? Cuando uno es fiel, cuando la otra persona le inspira confianza. Amado, y el Señor Jesucristo, le dije al principio, no solo dijo que es nuestro amigo, sino que lo demostró al dar su vida en la cruz, ¿sí? Entonces tenemos que tener esa clase de vuelta hacia Dios, ¿no? Una clase del sentir, no solamente decirle le amo a Dios, sino que le sirvo, le soy fiel, ¿no? Y a pesar de las situaciones que estamos viviendo, me mantengo fiel. Porque dice la Escritura que Él permanece fiel, siempre, siempre fiel, amado. Es más, hoy le abrió el día este sol precioso que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ¿sí? Un nuevo tiempo de oportunidad, porque Él es fiel. Porque Él está esperando su corazón, y está esperando que usted se vuelva a Él. Amado, y Enoc arrancó caminando con Dios, ¿sí? Y no se desvió por nada, y no claudicó en su pensamiento, en su relación con Él. Y esto es lo que tú tienes que entender esta mañana. Caminar con Dios tiene que ver con no desviarme de Dios,
Y caminar con Dios tiene que ver con no claudicar en mis pensamientos. ¿Sí? La Escritura dice que no podemos ser amigos de Dios si seguimos siendo amigos del mundo. Amado, todo aquel que es amigo del mundo, dice el apóstol Juan, es enemigo de Dios. Amado, porque no estamos hablando de la gente, sino del sistema que envuelve el mundo. Usted sabe que el mundo está bajo el maligno, ¿sí? El mundo entero está bajo el maligno. O sea, no es que es el dueño del mundo, sino la influencia que él hace a través del pecado, a través de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, está contaminando al hombre. Amado, y si usted no entiende esto, de que usted tiene que empezar a tener un solo pensamiento para seguir a Dios. Y ese mismo pensamiento es la obediencia a Él, es caminar con Él, es crecer en la fe, es desarrollarme en la fe, alcanzar una madurez en el Señor y servirle en lo que Él me ha enviado a hacer a la tierra, amado. ¿Sí? Caminar es andar, le decía yo, o sea, ponerme en movimiento, en este caso con alguien al lado, ¿sí? Él no caminó al lado de Dios, fue él el que caminó con Dios, ¿sí? Él no fue traspuesto al cielo en vida, o no experimentó muerte, ¿no? Esto es figura de lo que va a pasar con la iglesia en el arrebatamiento, ¿sí? La iglesia va a ser arrebatada porque camina con Dios, les decía también, y porque es fiel a Dios. Esa va a ser arrebatada, aquella iglesia que esté preparada, aquella iglesia que esté con la ropa adecuada para ir a las bodas del Cordero, aquella iglesia que esté ataviada, sin mancha, sin arruga, ¿sí? Entonces hay una iglesia que se va, una iglesia que va a ser traspuesta para no ver muerte. Aquellos que no han precedido, por así decirlo, aquellos que ya han partido a la presencia de Dios, aquellos que duermen, dice la Escritura, porque los que mueren en el Señor no mueren, sino que pasan a dormir hasta que Él venga a buscar a su iglesia, y van a ser resucitados, van a ser levantados, ¿sí? De sus lugares, de sus tumbas, ¿sí? Y los que hemos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, en este tiempo, amados, si usted quiere ser arrebatado, si usted quiere irse a la presencia del Señor, tanto sea partir o que Él venga a buscar a su amada, usted tiene que estar preparado. Y para estar preparado tiene que caminar con Dios. Y para caminar con Dios tiene que desarrollar confianza hacia Él y fidelidad. Amén, y fidelidad. La iglesia que se lleva al Señor, le voy a repetir, es aquella que camina al lado de Dios de una forma constante. ¿Sí? Porque caminar con Dios es algo constante. Y que la propia esté dispuesta a morir que se lo lleve el Señor, ¿no? Por eso le decía que ser amigo de Dios tiene que ver con dar nuestra vida por Él, ¿sí? Y saber que cuando invertimos nuestra vida en el Señor, no será en vano, no será en vano. Amados, la iglesia, y cuando hablo de iglesia me refiero a todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, ¿sí? No van a ser defraudados por Dios, amados. Entonces tenemos que arreglar cuentas. Si usted tal vez hoy está alejado de las cosas de Dios, se apartó, se enfrió, o no sé, o pasó algo en su vida que hizo claudicar en su pensamiento hacia Dios, en su fidelidad para con Él. Amado, no hay excusa en este tiempo para volverse al Señor. Ya no queda mucho tiempo, amado. Estamos en el final de los tiempos. Y Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo viene a buscarse a sí mismo. Cristo viene a buscar su cuerpo, a usted y a mí, que le hemos abierto el corazón al Señor. Entonces, amado, tenemos que ser como Enoc, entendido, caminar con Dios, desarrollar fidelidad para con Él, ¿sí? No apartarme en ningún momento de las cosas de Dios. Y quiero recalcar 3 cosas importantes de la vida de Enoc que usted tiene que entender en esta mañana, ¿sí? Y primero tiene que buscar agradarle a Dios, ¿sí? Por eso dice que alcanzó testimonio de haber agradado a Dios, y porque alcanzó testimonio de haber agradado a Dios, fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, si usted quiere ser traspuesto para no ver muerte, o quiere permanecer y ser arrebatado, o que si usted parta, vaya a la presencia del Señor, primero tiene que agradarle a Dios. ¿Y qué es agradarle a Dios? Justamente, ¿no? Ocuparnos en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. Sí, justamente esta palabra es para muchos hijos de Dios, ¿sí? Romanos capítulo 8, verso 8, el apóstol Pablo nos da una reseña, ¿sí? De lo que nosotros tenemos que hacer para caminar, agradarle a Dios. Y lo primero, dice ahí el apóstol, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas a vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. ¿Cuándo puedo empezar a vivir? Como dice el apóstol Pablo, es cuando primero recibo a Cristo, es cuando primero acepto a Cristo a mi corazón como Salvador y Señor. Ahí viene el Espíritu Santo a mi vida, se une a mi espíritu y me conduce a vivir una vida en el Espíritu. Pero claro, tenemos una lucha, amado, tenemos una lucha constante contra la carne, ¿sí? Y cuando hablamos de carne no me refiero al cuerpo, sino al alma, ¿sí? Porque en el alma están los pensamientos, los sentimientos, las voluntades, ¿sí? Donde allí decidimos qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Cómo sentir y no sentir, o mandarle onda, ¿no? Por así decirle, la mente a que el cuerpo obedezca. Entonces en este tiempo, si usted quiere agradar a Dios, tiene que vivir una vida en el Espíritu. Si usted es un hijo o una hija de Dios, usted tiene que vivir una vida en el Espíritu, no una vida en la carne. Usted tiene que empezar a alimentar el Espíritu para poder vivir esa vida en el Espíritu, ¿sí? Una vez que el Espíritu Santo se une al Espíritu, me comienza a hacer caminar con Dios. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, después de haber aceptado a Cristo, me está conduciendo a caminar con Dios. Claro, el Espíritu está dispuesto, dijo el Señor, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que morir a la carne. Tengo que renunciar a mis propios pensamientos, a mis propios sentimientos, mi propia voluntad y rendirme por completo al Señor. Porque si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. Entonces, ¿cómo agrado a Dios? Viviendo una vida en el Espíritu, no en la carne, ¿sí? Y el Espíritu dice acá en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Tenemos que vivir una vida en el Espíritu, metido en Él, y Él en nosotros, para poder caminar en fidelidad para con Dios, ¿sí? Y esto es clave, amado. Hay que alimentar el Espíritu, no la carne, porque la fe está en el Espíritu, no está en el alma y no está en el cuerpo. La fe está en el Espíritu. ¿Cómo alimento el Espíritu? Orando, por ejemplo. Usted tiene que orar, tiene que buscar a Dios, tiene que ir al secreto con Dios, tiene que estar allí con Él, intimidad con Dios, ¿no? Practicar la oración, hablar con Dios, eso es orar. Orar es invertir mi tiempo en buscar a Dios. ¿Cómo alimento mi espíritu? Leyendo y oyendo la palabra de Dios, porque ella es la que me va a conducir en el caminar con Dios. Amado, la palabra es la que me va a orientar, me va a dar la luz para caminar correctamente en fidelidad para con Dios. Congregando en una casa, en una iglesia, allí donde comienzo a caminar en la fe, cuando me involucro, cuando soy parte del cuerpo de Cristo, cuando soy transformado en un discípulo, en un servidor, en un hijo de una casa, estando bajo la cobertura de un padre de fe. Allí empiezo a caminar correctamente en la fe. Necesito de un padre de fe que me oriente, y un padre de fe es un apóstol o un pastor en una casa, en una iglesia que Dios estableció. Usted tiene que empezar a entender en este tiempo, si se ha apartado del cuerpo de Cristo, se ha apartado de la iglesia, usted está fuera del cuerpo. Usted no puede vivir en el Espíritu si está separado del cuerpo de Cristo. Tiene que empezar a entender esto, amado. Tienen que empezar a entender que si usted se ha apartado de la iglesia, no hay excusa para no volver a las cosas de Dios. No hay excusa para estar involucrado en una casa, en una familia de la fe, en un padre de fe, donde me va a potenciar a caminar correctamente en la palabra de Dios. En una palabra es crecer, desarrollar y alcanzar la madurez en el caminar con Dios. Un padre de fe me va a llevar a caminar maduro en las cosas de Dios. Me dará las herramientas para que mi fe crezca y me haga alcanzar todo lo que Dios ya me dio en eternidad, amado. Entonces tenemos que entender esto, ¿no? Fíjese que no, una vez que empezó a caminar con Dios, empezó a ser fiel a Dios, Él fue un engendrador de hijos e hijas. Cuando en su fuerza solamente dio un hijo, ¿sí?
Entonces cuando él empezó a caminar con Dios, empezó a ser fiel a Dios, él engendró más hijos y más hijas. Está hablando de la descendencia, ¿no? Nosotros tenemos que dejar en nuestro caminar con Dios. Amado, Enoc, después de haber engendrado un hijo, le voy a repetir, en sus fuerzas, a caminar con Dios, se logró un multiplicador de hijos al engendrar por medio de la fe. ¿Sí? Tu fe te tiene que llevar a ser multiplicador de hijos. Hijos de fe, ¿sí? Hijos naturales, pero también hijos de fe. O sea, que las siguientes generaciones sean afectadas por tu caminar con Dios. Entonces no tendrás buen testimonio si no tienes gente que te siga. Amado, ¿por qué fue agradable el testimonio de Enoc? Porque sus descendencias siguieron a Dios. Porque el testimonio de alguien que ha caminado con Dios es lo que haga aquello que engendró en su caminar con Dios, o sea, los hijos. Amén. Entonces, perdón. ¿Cómo camino con Dios? ¿Sí? En fidelidad, en obediencia, en alimentar el espíritu y no la carne, orando, leyendo la palabra, congregando, ser parte de la casa, ¿sí? O sea, usted tiene que ser parte de una casa, de una congregación. No puede caminar en Dios, en el aire, amado. Caminar con Dios tiene que ver con sentar raíces en un lugar, plantarme en un lugar y allí crecer, desarrollarme, alcanzar, ser un árbol fructífero, amado, para dar de comer a otros, primeramente a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra descendencia, pero también la descendencia de la fe, amado. Entonces, ¿cómo alcanzó testimonio? No, agradando a Dios, caminando con Dios, ¿sí? Caminar con Dios es una decisión de cada día y que Él sea el que tome el control de mi vida y me lleve a ser destino profético, ¿sí? Como un padre que toma de la mano a sus hijos pequeños y lo lleva a donde Él quiere. Esa forma de caminar tiene que tener usted con Dios, que sea Él el que lo dirija hacia el lugar correcto, que sea Él el que lo lleve a cumplir el propósito de Él. Amado, un padre lleva a sus hijos a cierto lugar y sus hijos tienen que ir con él, amado, porque no hay otra, ¿sí? Y el niño toma la mano de su padre y camina al lado y confía en que ese padre lo va a llevar al lugar seguro, les decía también. Confía que ese padre le va a brindar seguridad, ¿sí? Un hijo pequeño es fiel a su padre porque primero confía en él, ¿sí? Usted tiene que confiar en Dios al caminar con él, que lo va a llevar en el camino correcto. Así fue su caminar Enoc con Dios. Se tomó de su mano y no se soltó. Confió y le fue fiel. Y Dios reveló cosas que a nadie le mostró, ¿sí? Vio en él un fiel testimonio para las próximas generaciones. Hoy seguimos hablando de Enoc, ya casi de 6.000 años de su existencia física, de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque alcanzó buen testimonio de Dios. Amado, cuando empezamos a entender esto, usted sale de la situación natural en que vive y se introduce en el espíritu, se introduce a hacer la voluntad de Dios, se introduce a hacer lo que Dios le manda hacer. Por ejemplo, otra cosa que tiene que entender esta enseñanza es ser testimonio. Y quiero hablar un poco de esto, porque muchos creen que el testimonio es contar lo que a mí me ha sucedido o lo que yo estoy pasando. No. Dar testimonio, dice la Escritura, es hablar del Señor Jesucristo, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 20, los discípulos, los apóstoles dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿sí? Visto y oído. Y el propio capítulo 10 de Hechos, verso 37 al 43, nos da también una reseña de qué es ser testimonio, ¿sí? Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos.
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amado, ser testigo o ser testimonio es hablar lo que hemos visto y oído. Y para poder hablar de lo que Él dice y lo que Él hace, tenemos que caminar con Él. Amados, los discípulos, ¿por qué hablaron de Jesús? Porque caminaron con Él, porque estaban con Él, vieron todo lo que Él hacía y todo lo que Él enseñaba. Amados, y ellos fueron testigos fieles y testificaban del Señor. ¿Sí? Hechos 22, verso 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. ¿Sí? Entonces la fe es para testificar y compartir a los demás de nuestro caminar con Dios. Entonces el testimonio es ser un testigo, o sea, testificar sobre la fe. Testificar no es contar sobre mí, sino de Él, de lo que he aprendido al caminar con Dios. Testificar de la fe no es haber recibido un milagro o de dónde me sacó el Señor, sino de hablar de Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Hablar de Él. Por ejemplo, la mujer samaritana no dijo al pueblo cómo Dios sanó sus heridas, sino que lo que Él le dijo, ¿sí? Lo que Él le dijo. Entonces le dijo al pueblo, vengan a verlo y a oírlo ustedes, compruébenlo ustedes mismos lo que le estoy diciendo. Dice que estuvo 2 días con ellos, ¿no? Todo el pueblo se reunió allí con Jesús y estuvo 2 días viendo y escuchando lo que Él hacía y decía. El apóstol Pedro nos relató que lo sacó de la pesca y lo hizo apóstol. Él habló de la obra que hizo el Señor en la cruz y cómo resucitó y que iba a volver, ¿no? Para que usted pueda entender lo que quiero decir esta mañana. Mateo nos relató cómo lo sacó de ser un ladrón de impuestos a ser uno de los que escribiera la carta evangelística de lo que Jesús hizo y dijo, porque fue testigo de ello. Y luego también dio su vida por testificar de Cristo. Entonces un testigo es aquel que vio y oyó algo. Un testigo no es alguien que inventa historia, sino que la vivió con el Señor, está caminando con Él, y Él lo oyó y vio lo que hace. Aquellos pioneros de la iglesia fueron testigos de lo que vieron y oyeron de Jesús, y de eso hablaban. Testificar es hablar de Jesús, el autor de la fe, porque fe es alguien, no es algo, ¿sí? Entonces, para ser un testigo hay que entender que cuando comienzo a caminar con Dios, me convierto en un mártir, ¿sí? En un mártir. Y mártir es aquel testigo que da su vida por algo verdadero, ¿sí? En el cual tiene evidencia comprobable de lo que está testificando, ¿sí? Por eso aquellos pioneros de la iglesia fueron los mártires de la iglesia, aquellos que dieron su vida por algo verdadero, ¿sí? Comprobable, testificaban y decían lo que Él había dicho y hecho, ¿sí? A aquellos no les importó perder sus vidas por Jesús, porque sabían en quién creían, y que la muerte para ellos era un favor gratificante, el cual Dios les daba por jugársela por la fe, ¿sí? Luego ellos serían los que se sentarían en los 12 tronos en el cielo para juzgar las tribus de Israel. Amado, Enoc no vio muerte, o sea, había una sentencia sobre él de muerte, pero al volverse un mártir para Dios, el Señor lo prometió con que no vería muerte, se lo llevó. Amado, la iglesia que va a ser arrebatada no verá muerte, o sea, la iglesia es invencible e inmortal, porque testifica del Señor que está caminando con Él y agrada al Señor con su fe. Amén. Entonces la fe que vale es aquella que sin importar los riesgos la pone en funcionamiento. No se puede hablar de alguien sin conocerlo, y para conocer a alguien hay que estar con Él, caminar con Él, tener intimidad con Él. Entonces la fe en Dios sin relación con Él no está activa. La fe en Dios no tiene que ver con seguir una religión, sino un caminar con Él. O sea, la iglesia, o sea, nosotros, aunque partamos de este mundo, seguimos vivos para Dios. Porque pasamos a dormir hasta que aparezca Jesús en las nubes. Y todos aquellos que durmieron serán levantados, y los que estén en la tierra aún serán alzados juntamente con ellos en las nubes, y seremos presentados
al Señor, ¿sí? Como le pasó a Enoc con Dios. Entonces, amado, de repente estamos, de repente desaparecemos. Y nos van a buscar, como buscaron a Enoc, pero no nos encontrarán. Amado, en este tiempo tengo que serle claro a usted, ¿sí? Usted tiene que despertarse, tiene que entender que si usted no se vuelve al Señor, no puede caminar con Él. Si usted no se rinde al Señor, si usted no entrega su corazón al Señor, usted no puede agradar a Dios, ¿sí? Porque le decía al principio, primero tiene que entregarle su corazón al Señor para serle fiel. Usted tiene que entregar su vida a Él, caminar con Él, agradarle a Él, ser de testimonio. Yo voy a repetir, ser testimonio es testificar de la fe de Jesús, ¿sí? Y morir por Él, así como Él dio su vida por nosotros. Amén. Ese es un verdadero mártir. Mártir no es aquel que sufre, sino que da con gozo su vida por algo que cree que es verdadero, que es real, que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros algo extraordinario, que es la salvación. Amado, qué mejor testificar de la salvación. Amado, porque es por gracia, sí, es por gracia. Él nos rescató, nos sacó del pecado, nos sacó de la muerte, nos sacó de la mortandad para hacernos inmortal a caminar con Él, ¿sí? Amado, tiene que empezar a agradarle a Dios. Tiene que empezar a volverse a Dios. Si usted se ha apartado, le voy a repetir, este es el tiempo de volver. Este es el tiempo de comenzar de nuevo. Este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo de convertirse de verdad al Señor. Una cosa es arrepentirse, otra cosa es convertirse, ¿sí? Muchos se arrepienten, pocos se convierten, ¿no? Y para convertirme, tengo que estar plenamente entregado a Él. Para estar convertido, tengo que realmente ser un mártir, un testigo fiel, verdadero, de la fe de mi amigo que es Jesucristo. Amén. Vamos a orar por esta palabra, que usted pueda entender que Dios le ama, que Dios se le quiere revelar, que Dios quiere que usted entienda que Él le ama, que Él quiere lo mejor para su vida, quiere sacarlo de su necesidad, quiere suplir su necesidad, pero lo primero importante es salvarlo, es que usted se vaya con Él, es que usted regrese al Padre. Y un camino al Padre se llama Jesucristo, ¿sí? Usted tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar para que pueda recibir al Señor allí en su corazón. Padre, te doy gracias en esta mañana preciosa, Señor, que podemos declarar tu palabra, de poder hacer entender a muchos que están escuchando en esta hora que la única solución para su vida se llama Jesucristo. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que resucitó de los muertos y aquel que está volviendo a buscar a la iglesia. Padre, ayúdanos a entender que solamente en ti tenemos toda la confianza que necesitamos. Solamente en ti podemos ser fieles, Señor, cuando nos volvemos a ti. Ayúdanos a caminar como caminó Enoc, Señor, sin claudicar, sin reservas, Señor, entregar por completo nuestra vida a ese caminar contigo. Alimentar el Espíritu, Señor, en la oración, en la lectura de la palabra, en oír la palabra, en congregar, en ser parte del cuerpo de Cristo, en establecerme en una casa donde allí hay un Padre de fe que me va a direccionar, me va a guiar, me va a llevar al destino profético del Padre, de Dios. Padre, ayúdanos a entender que agradarte a ti, Señor, es testificar de ti, es hablar de lo que hemos visto y oído, lo que has hecho y lo que estás haciendo en nuestra vida, pero hablar de ti, hablar de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, hablar de lo que tú has invertido en aquel madero, Señor, y todo lo que has hecho a través de tu resurrección, a dar vida a aquello que estaba muerto. Padre, resucita a aquellas personas en este tiempo que están muertos en su espíritu. Declaramos vida sobre aquello que está muerto. Declaramos un nuevo tiempo de oportunidad a aquellos que se han alejado de ti, para que se vuelvan a la reprensión, se vuelvan a ti, Señor, abandonen el pecado y se abracen a ti, al autor y consumador de la fe. Obra con poder en el nombre de Jesús en aquellos que están enfermos. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesucristo han sido curados.
Padre, declaramos libertad a aquellos que están oprimidos por el diablo. Declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos, Señor, el nuevo tiempo de agradable y favorable de Dios para su vida. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta mañana. Tú eres el fiel amigo, Señor, que queremos adorar en esta hora. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar hacia el destino del Padre. En el nombre de Jesús te damos el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el perfecto nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, solamente Él es digno de alabarle, de bendecirle y glorificar su nombre. Que usted pueda entender y caminar en el Señor, poder ser fiel a Dios, ser fiel al Señor, así como Él fue fiel con nosotros en la cruz del Calvario, así como cada día nos demuestra su amor, su gracia, la oportunidad de poder reiniciar nuestra vida con Él. ¿Sí? Jesús quiere reiniciar tu vida. Jesús quiere hacer nuevas todas las cosas. Pero tienes que entregarte a Él. Tienes que abrir tu corazón a Él. Tienes que decidirte a jugártela por Él. Amado, este es el tiempo de decisiones. Es el tiempo de tomar o dejar. Pero amado, este es el tiempo de tomar. Este es el tiempo de volver. Este es el tiempo de renunciar a nuestra propia vida para abrazar las cosas de Dios. Amén. Queremos bendecirle en esta mañana, que tenga una buena jornada, un buen día, que pueda compartir este video a aquellos que están escuchando en el Facebook, esta palabra, porque sé que va a ser de bendición a mucha gente que está necesitando escucharla. ¿Sí? No me sale ningún comentario aquí en el Facebook, pero bueno, bendecimos a todos aquellos que están escuchando, viendo, que pueda recibir la palabra en su corazón y que pueda activarse en la fe de Jesucristo y que pueda ser fiel a Él, que pueda ser un verdadero mártir para el Señor. ¿Sí? Él lo va a bendecir, lo va a engrandecer y la muerte no lo va a poder tocar porque Él lo cuida. A caminar con Él nos volvemos inmortal. A caminar con Él nos volvemos para Él algo agradable. Amén. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes de 10 a 11 en el programa El Verbo de Vida. Somos Casa Apostólica Emmanuel en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes. Estamos trabajando en Quilmes y en Bosque también. Tenemos allí casa de oración que usted pueda estar llegando para poder orar por su vida, su necesidad y poder hacer en su vida lo que el Señor planificó en la eternidad. Amén. Estamos en la calle 891, 1325, aquí en el barrio La Paz. Los días viernes estamos reuniéndonos allí para orar, para buscar al Señor y compartir una palabra. ¿Sí? Los días sábados hay educación cristiana para niños a las 15:30 horas. También puede traerlos para que puedan recibir sus hijos la palabra de Dios, ¿sí? La que va a traer a su vida realmente un caminar correcto. Amén. Qué importante en este tiempo
involucrarse en las cosas del Señor. Amén. Los bendecimos con la paz del Señor. Que tengan buen día. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.